Está muy jocoso el estudio, van a escuchar movimientos de micrófonos, susurros, porque, bueno, las anunciamos un ratito antes. 20 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Tandil, 71 es el porcentaje de la humedad. Gente de rulos hoy, abstenerse de salir a la calle, si es posible. Parcialmente nublado el cielo. Vamos a darle la bienvenida a María Salceda. Hola, ¿cómo estás, María? Hola, ¿cómo están? Buenos Saludos días. a todos del otro lado. Qué formalidad de pronto, ¿viste? En el micrófono es en nuestro costado profesional. Gisela Jean Bernardino aquí con nosotros. Hola, ¿Cómo gracias andan? por la invitación. Nos encanta que hayan venido y a piso, porque son minas de radio. Han hecho radio aquí incluso, en estas mismas sillas. Ah, sí, Así por que, supuesto. mucho de rato. hecho, es siempre una alegría venir acá y cuando nos dicen, podemos hacerla por... Ahí se vienen. Bueno, tienen algo entramado que ya hace más a punto de estrenarse y nos han venido a contar sobre ello. Cuéntenos, ¿por qué en las camas, en las casas y en las plazas? ¿Es una leyenda callejera, o sea, una inscripción que surgió en la calle o surgió en los libros? En la cama, en las camas, en las Bueno, mira qué buena pregunta. En principio, bueno, contarles a todos quienes nos están escuchando que estamos hablando del título de un documental. Ahí va, sí. Y el documental justamente trata de recuperar las experiencias de los activismos feministas en toda la región, de lo cual vamos a hablar dentro de un rato, y cada uno de los capítulos nos interesaba que recupere una lucha a través de una consigna que se conformó. Bien. Por lo tanto, esta es una de las que sacamos de la calle y nos parece que justamente habla de... En parte de lo estructural que es la división de género en la sociedad y de cómo se refleja en cómo se organizan las camas, las casas y las plazas, justamente a través de una división desigual de responsabilidades, de riesgos, de acceso roles. a derechos, de uso del tiempo. Y son consignas un poco también que hicieron el camino inverso justamente a ese, ¿no? Son abajo para consignas arriba. que son de abajo para arriba y que no solamente la academia, los libros, sino también un montón de otras producciones las toman. Las tomamos básicamente, digo en el caso nuestro, no me refiero solamente a lo académico, pero en el caso nuestro las tomamos por lo que significan en esas luchas y porque además digamos han sido tan compartidas y tan discutidas y tan hechas cuerpo las plazas, las camas, las casas y nuestros roles ahí adentro y la problematización o si vos querés el pensamiento sobre ese nosotros que en sí mismo explica un montón de cosas, ese camino inverso me parece, y es un documental hermoso que tiene un trabajo de muchos años, la verdad, en donde la universidad pública ha puesto muchísimo trabajo, no solamente por el CISOC, especialmente por el CISOC, que es el grupo de investigación que dirige, que coordina Gisela, pero que también tiene el trabajo de tantos y tantas compañeras, tantos compañeros que forman parte de ese grupo de investigación, de los concursos que se abren, de las políticas públicas que fomentan las investigaciones y que nos han permitido muchas cosas, del trabajo de un canal público que tiene la universidad y que, digamos, eso desde el punto de vista desde lo institucional, ¿no? Y después... la enorme profundidad y generosidad del movimiento feminista en Tandil y en la región, que ha hecho que muchísimas compañeras hayan formado parte. Porque es un trabajo colaborativo entre el CISOC, como bien decía María, que es el Centro de Estudios Sociales. Grupo de Estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura, Ahí para va. que nada quede por fuera. Se llamaba así, pero metagénero le ponen. De la Facultad de Humanas, en realidad es un grupo que conformamos en 2012 con docentes y estudiantes también y tesistas, investigadores e investigadoras de la Facultad de Humanas. Y creo que fue un grupo que surgió justamente porque veíamos que había un área de vacancia que eran los estudios de género
en la Facultad de Ciencias Humanas. Había algún recorrido de estudios de género o de perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Sociales, en Olavarría, con gente que vino en los años 80, 90, Mónica Tarducci, Silvia Catalá, bueno, gente que viajaba desde la UBA, sobre todo. Y bueno, como que quisimos retomar y reponer y empezamos a proponer llevar adelante investigaciones con perspectiva de género. En principio lo que nos interesaba era analizar política pública con perspectiva de género, qué pasa en educación, en salud, en justicia, qué pasa con las dinámicas institucionales. Después eso empalmó con el movimiento feminista que tuvo que ver con el primer paro internacional de mujeres, hoy vamos por el 9º, por supuesto con todo lo que fue esa cátedra abierta que fue militar por el aborto legal. También empalmamos ahí con muchos intereses de educación y género a través de la gente que milita, digo milita porque más que institucional y legal es una cuestión de activismo, la ley de educación sexual integral. Bueno, tuvimos muchas aristas y una de nuestras intenciones es justamente corrernos un poco de lo que se dice que es el feminismo y los activismos en general, también de derechos humanos o de disidencias, y que siempre está representado por lo que pasa en Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿qué pasa en las ciudades intermedias, en los pueblos? Y bueno, nos definimos a recuperar qué pasó desde el 94, que hay un famosísimo encuentro en San Bernardo, el primer encuentro latinoamericano, feminista latinoamericano y del Caribe, se hace en San Bernardo en los 90, y empezamos a recuperar testimonios. Por lo tanto, se hizo un trabajo de archivo. Cuando María dice es un trabajo de muchos años, creo que hace 4 años que estamos trabajando en este documental y me voy a permitir nombrar a gente. Virginia Arex y Matías Álvarez trabajaron mucho con recuperar archivos de la región. Cuando digo la región es Tandil, Azul, Olavarría, Mar del Plata, Necochea, bueno, un poco de Lobería, Azul, por supuesto Olavarría, Tandil. Así que bueno, fue cambiando la intención, los formatos. Habíamos pensado en capítulos de 12, 14 minutos. Ahora no pudimos porque somos todas muy habladoras. Hicimos casi 36 entrevistas en el piso de Abra TV. Cuando María dice esto se hace porque la universidad pública pone recursos, como CISOC, como grupo de investigación, nos presentamos 2 veces a concursos para financiamientos. Eso nos permitió, por ejemplo, pagarle los viajes a la gente que tenía que venir desde estas distintas ciudades para hacerles las entrevistas. Y por supuesto, bueno, el trabajo de archivo también tiene su demanda, su laburo, y luego todo el trabajo de producción, que por supuesto puede explicarlo mucho mejor María. Es un trabajo impresionante de producción, de trabajar con el sonido, con la imagen, con la luz, con las sombras. Bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo como grupo de investigación en este último tiempo con Luciana Ruiz y Maju Díaz. Y seguimos en esa, porque esta es la primera parte que vamos a presentar, pero bueno, seguimos en la parte de producción de este documental. Qué laburo, ¿no? Es de muy producción, grande. Pero vos agarrás los archivos, quién selecciona, quién dice esto lo desechamos, cuesta desechar porque querés meter todo. Sí. Este es el capítulo 1, así que está pensado para varios capítulos. Teníamos pensado varios capítulos, todavía hay cosas que seguimos discutiendo en equipo y viendo, porque es todo también en términos de realización también es toda una remada, ¿no? Es mucho tiempo lo que lleva mientras Abra sigue siendo un canal que produce todos los días, mientras el CISOC sigue trabajando en estas y tantísimas otras investigaciones. Pero la verdad hay mucho que se hizo, y cuando se dice el trabajo de Abra, yo destaco, además de que tenemos unos compañeros y unas compañeras que son espectaculares, realmente es impresionante el laburo que hacen. La verdad que nosotros tenemos que hacer un trabajo
para cuando no hay recursos, cuando las cosas se hacen largas, cuando hay que buscarle, no sé, que es un trabajo todo el tiempo de recupero. Cuando G se cuenta de las diferentes formatos por los que pasamos, fueron nosotros pensando, bueno, y si lo hacemos para acá, si lo hacemos para allá, y si pensamos en tal cosa, si pensamos tal otra. La verdad que para nosotros es una alegría enorme que haya equipos de investigación como el CISOC y como tantos otros que hay también adentro de la universidad que traen un contenido que para nosotros es central, que hay que elaborarlo y que tenemos que ponernos a trabajar en eso y sacarle a eso el mejor formato posible, lo mejor posible para lo que hay para decir. La cantidad de entrevistas que hay, por supuesto, no podían meterse en un único capítulo. Claro. Y además las chicas venían pensando en diferentes espacios. Pensábamos en los activismos, pensábamos en las luchas en las calles, pensábamos en las disidencias, pensábamos en el feminismo dentro de la universidad, pensamos en tantas cosas y después las entrevistas van sacando también todas esas cosas que se hicieron en su momento, porque cuando salen los proyectos, viste cómo es, ¿no? Salen los proyectos y hay que hacerlo, entonces nosotros, por supuesto que veníamos discutiendo, pensando en cabeza la idea de documental, pero qué forma iba a tener al fin, no sé si era tan clara, ¿no? Entonces era meterse en un estudio, sacarle todas las personas que se sentaron a contarnos la historia de los feminismos en el centro sur de la provincia de Buenos Aires y después ver qué forma le das a eso de la mejor manera posible. Ahora, hay equipacio de esto, qué archivo sí y qué archivo no, son cosas que hemos ido trabajando con el CISOC. ¿Cuánto archivo faltaba? Teníamos un primer corte el año pasado que queríamos mostrar en algunas cosas, decían, bueno, se los mostramos algunas compañeras activistas, por ejemplo, en jornadas que organiza el área de género NICEN, de los márgenes al centro, que querían mostrar, ¿no? El tema de, bueno, venimos trabajando en este audiovisual, de qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, mirá que es un proceso, a esto claro. Le falta un montón, y cuando lo vemos hoy y vemos lo que presentamos el año pasado, lo que le mostramos el año pasado como un work in progress, es nada que ver. Trabajar en ese archivo documental fue muy importante, y siempre fue un trabajo muy de idea. O sea, hay un equipo del CISOC, un equipo pequeño del CISOC con un equipo nuestro que todo el tiempo fue juntándose, sacando, poniendo, abriendo, repartiendo, nosotros haciendo alguna propuesta, ellas diciendo que sí, que no, sugiriendo, y sobre lo que había que agregar. Y además de eso, está toda la otra, qué sé yo, no sé, nosotros... Juan Polito, que es un compañero nuestro que es músico y que además labura el sonido de todo lo que hacemos y qué sé yo, también propuso, esto merece tiene que hacer una música original, claro. Debería hacerse con Chanel. Dijimos, bueno, sí, hablamos con el CISOC, podemos resolver, hacer esto, lo hacemos, no, eso. Cada una de esas cosas que logramos hacer, que pensando y queriendo el documental que está saliendo se nos ocurre para mejorarlo, lo hace hermoso. El otro día nos juntamos, la semana pasada o la anterior, la gente del CISOC y nosotros a ver el capítulo terminado, tipo, bueno, dale, ya está, esto no se toca muy igual, lo tocamos, pero sería como esto no se toca más, sentémonos a verlo, y éramos como 15 personas. Excelente. Cuando ustedes dicen que, o sea, las personas que estuvieron, en este caso Vir y Mati, que estuvieron buscando archivo, además de todo ese trabajo, el archivo que buscan, ¿qué son? ¿Documentos? Bueno, ¿son imágenes? Son todos, a veces... ¿Había registro audiovisual de ese encuentro en San Bernardo, por ejemplo? Porque fotos. Encontramos fotos, encontramos actas de reuniones, encontramos fanzines, encontramos cartas. Eso es toda una producción del movimiento, súper interesante. Sí. Los formatos de los movimientos populares, sí. O de la calle, digamos, ¿no? Claro, encontramos fotos que no están buenas en calidad, encontramos audios que tampoco son buenos, y bueno, la verdad es que las les compañeres fueron muy generosos. Hay gente que llegó y nos dijo, te traigo mi agenda personal del primer encuentro que fui nacional de mujeres. Hicimos entrevistas desde
pibas de 18 años hasta mujeres de 90. Claro. Lili. Mujeres y varones. Varones más de los últimos 10, 12 años que están participando en los movimientos de las disidencias sexuales, sobre todo. Mucha movida de Azul, Necochea, Olavarría, Mar del Plata, también de Tandil. Claro. Lili Giannatasio en este primer capítulo, un poco nos abre un álbum de fotos que tienen en la Biblioteca Popular de las Mujeres, que es un tesoro, digamos, de fotos y de documentos de las cosas que hay. Así que eso también fue como, bueno, ¿y con qué criterio? Además del criterio técnico, esto sirve, se ve, se escucha, no sé qué, sacamos cosas. Y bueno, tiene que ver con un criterio, por supuesto, de historiografía, si se quiere, de recuperar, pero también de qué es lo que puede o no puede quedar afuera. Por supuesto, es un acercamiento y de hecho le pusimos como subtítulo al primer capítulo una historia de luchas. Es la historia que podemos llegar a abarcar. Por supuesto que la historia es mucho más amplia, mucho más variada y que no nos interesa tener la arrogancia ni la pretensión de decir que este es el relato. Historia no, pero eso es, en medios, en la investigación siempre se hace un recorte. ¿Por qué se están atajando? Porque hay un montón de cosas que están afuera y sobre todo porque lo que vamos a ver es un único capítulo y hay como 30 y pico de personas que fueron entrevistadas en el estudio de Abra y que cuando vayan a ver el documental no se van a ver porque pero además porque es una manera de contar esto que estamos contando y además hay otra cosa, digamos, también ellos, si bien es un grupo de investigación particular, voy a utilizar esta palabra. No, bueno, porque uno está muy acostumbrado a trabajar con un montón de grupos de, qué sé yo, si trabajas con la gente de historia en términos muy puntuales de qué sé yo, de todo lo que aparece como archivo, como qué sé yo, por ahí como son muy estrictos en esto, ¿no? Pero la verdad es que el CISOC nos trajo un montón de archivo, un montonazo de archivo. Un montón quiere decir valijas con banderines, fotocopias, cosas escaneadas, cosas hechas a mano, cassettes, cosas, o sea, un montón de archivo que era archivo de ese. Y también creo, por ahí si me equivoco vos cortame, pero Abra, y nosotros en Abra laburamos mucho con el archivo audiovisual de la calle. Para nosotros había algo muy potente. Hay algo muy potente cuando ves el documental, que es verse. Claro, total. O sea, es que nos veamos todos. O sea, los que estamos acá aparecemos en el documental y tanto los que estamos acá como tantísimos y tantísimas otros que andan en las luchas acá en Azul, en Tandil, en Olavarría, en Necochea, en tantos lugares y se ven. Y uno muchas veces cuando ve los documentales, las películas o lo que sea, de lo que pasa, ¿no? De las mega marchas. Bueno, ojo, la ley del aborto también es nuestra, la militamos nosotros en las calles, la ley, o sea, cada uno de los pasos que fuimos dando es nuestra fuerza colectiva. Total. La que se puede ver en las personas que nosotros conocemos cotidianamente, con las que militamos cotidianamente, con las que construimos cotidianamente todas las cosas que las puedes ver en la calle. ¿Abra tenía archivo también de cobertura de marchas y eso? No, supongo que tiene más de 10 años el canal. Un montonazo. Claro. Un montonazo, pero más de Tandil que de otros lados. Claro, después nos tuvo que ayudar un montón de otros amigues en otros lugares y también salir a buscar de medios, de canales, de las, qué sé yo, no sé, viste, como llamar a Tefa y decirle, che, escúchame, ¿qué tenés? ¿Qué fotos tenés? ¿Qué hicieron allá? ¿Qué pasa en Olavarría? Ay, no sé, yo tengo hasta acá, fíjate y habla con o sea, claro, sí, hay un montón de otras cosas que las vamos después de sacar de internet y de cosas, pero en realidad lo que nosotros necesitábamos era tener, ver, mostrar eso, ¿no? A nosotras movilizadas en las calles de acá y me parece que eso está buenísimo, más todo lo otro
que... Sí, hay una cantidad de material que daría para hacer tesis de grado, de posgrado. Tremendo. No sé, habría que hacer un museo de la militancia, se me está ocurriendo, feminista. Guarda, porque estas dos no paran, con tema ideas, se van haciendo cada vez más grandes. Tenemos armada una plataforma multimedial para poder armar justamente... para poder tener archivos al alcance de quien quiera haciendo un clic. Bueno, eso fue una parte del proyecto que todavía esperamos poder desarrollar. Hay un pequeño diseño que solo tuvimos que tercerizar, digamos, no es algo que podíamos hacer entre nosotros, pero la intención es que todo eso, todas las entrevistas, todo el archivo, todo lo que aparezca y qué sé yo, en algún momento esté disponible para todos, que quien esté estudiando, investigando, no sé, un periodista, una persona cualquiera, el que quiera tener esa información de primera mano, bajarla, usar ese material para algo, lo tenga a disposición. A eso le falta, pero... María Salcedo y Gisela Gianbernardino, aquí en el estudio es un estadio, hay tanta gente ya que mencionamos que se volvió un estadio, en el vivo aquí de Parando en Todas. Hablaron de una canción original y la trajeron también para compartir. La trajimos para compartir porque estamos realmente muy contentas. La verdad que la escuchamos y nos conmovió, así que aprovechamos. Nos conmovió en serio, no es que, ay, me conmovió. Piel de gallina, nos emocionamos mucho. Dice Juan, no sé si puedo contar esto, pero bueno, ya lo cuento. Cuenta Juan que lo grabó, Juan Polito que lo grabó ahí en Haciendo Discos, que su espacio grabó el tema y estuvo trabajando ese tema y qué sé yo, y que fue muy emotivo para ellos también. Cuando terminó así el momento final, estaban muy conmovidos. Hizo un silencio, ¿viste? Muy conmovidos ellos con el laburo, incluso haciéndolo. La verdad que para el que lo escucha, yo que terminé escuchándolo terminado, ¿Les parece que lo escuchemos y a la vuelta volvamos para charlar un poquito más y hablar de toda la parte técnica de cuándo vamos a poder ver, qué es lo que está programado, etcétera, etcétera? Así logramos que la gente también se conmueva. Sí, bueno, cómo no. Entonces, la canción que vamos a escuchar es Arde, el tema final de Chanel, muy bien. Y también participa Mica Di Rocco en una parte. En un spoken roll. Chanel. Chanel, La música y la letra. Sí, la autora. Lo escuchamos. De conquista, furia inquieta que me invita a hacer lucha colectiva. En la cama, en las casas, en las plazas, en el barrio, en la oficina. Somos mar, somos masa, somos el pueblo que abraza. Soy mujer, soy traba, trans y lesbiana. Soy olla, compañera y amiga. Soy madre de la plaza militante feminista. Soy aborto, soy del barrio, somos territorio. Somos las hijas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos el rugido en la trinchera. Nuestra herida se hizo bandera. Arde el mundo, quema dentro. Vivas, vivas, libres nos queremos. Que no falte ni un menos.
Qué temazo, estreno. Todavía no se escuchó en ningún lado y Sí, tenemos un la estreno. primicia acá. Una primicia. Hermoso. No, genial. Chanel es a quien Es escuchamos. una genia Ricardo. Chanel, es un genio Juan Polito, hay todo un equipazo. Ahora mientras estamos hablando veo la gráfica, Paulita Schrob la rompe también, en la gráfica del documental también es preciosa. Por supuesto a todos, ¿no? A Galo, a Coti, a Dani, a Yaira que coordinó toda esa producción, a Paula, la gente. Bueno, en realidad tendría que nombrar muchísima a Teo, gente. a Santi, a Rodri, fue gente que estuvo en los distintos momentos. Metimos mano y estuvimos trabajando mucho tiempo, mucha gente del equipo, para que el documental, esta primera parte del documental saliera, y la verdad que está saliendo algo que nos gusta mucho. A nosotros como grupo de investigación lo primero que se nos había ocurrido era hacer entrevistas, desgrabarlas y hacer un libro. Y nos dijeron, pero ¿qué es? No sé. ¿A quién va a llegar? Claro, Claro, y gente ¿cómo va a lo vas a imprimir? Va a ser Ah. un libro larguísimo, o sea, van a ser tomos y tomos y tomos. La gente habla mucho, 36 entrevistas. En un momento pensamos una entrevista, un capítulo, no funciona. Podría ser, pero sería otro. Entonces armamos un tema, 8, 5, 4 voces. Por ejemplo, educación sexual integral. Llamamos un montón de gente. Lucha por el aborto legal. Llamamos otra gente. Después igual las mujeres son todas unas desacatadas. Y hablamos Entonces de todo, hablan de todas. todo, entonces hay que ver después una que venía en un capítulo se muda para otro. Ah, muy bien, claro. Sí, claro. Y esas sí. cosas fueron Pero pasando bueno, también. aprendimos mucho con la gente de Abra, tipo, bueno, ¿y cómo se hace un guión técnico? Bueno, ahora te escuchás de nuevo esa entrevista de 1 hora y ponés los primeros 2 minutos podrían ir para este capítulo, los otros 5 para otros no van a ir. Por eso nos ha llevado muchísimo tiempo y eso nos ha dado el tiempo también de seguir revisando nuestras propias convicciones. Hay cosas de las que no teníamos la menor idea y que van saliendo, cosas que nos encontramos en esas famosas valijas, agendas. Somos de guardar cosas, la Sí. gente que milita y que activa, Es complicado también el tema archivo, siempre es algo que vuelve a surgir cuando se habla de una ley de cine, cuando se habla de porque por ahí uno no tiene en cuenta, decir, bueno, ¿qué necesito para filmar un documental? Y capaz que no piensa en discos rígidos, que es después el lugar donde va a ir almacenado eso y va a quedar para la posteridad. Piensa, bueno, la cámara, bueno, el editor, bueno, la luz, bueno, el sonido. Y está buenísimo que de una manera quizás muy artesanal y muy casera se hayan guardado esos registros, o que haya venido una agenda, me parece sensacional. Sí. La agenda personal de una de las militantes feministas es increíble. Los anteojos. stickers, notas tomadas a mano, se ve servilletas. apoyada arriba de la Excelente, rodilla, sí, excelente, escribiendo. Servilletas con cosas. Hermoso. No todo eso está, o sea, todo eso es una riqueza que hay y que excede, pero con mucho, el documental. En el documental después tuvimos que tomar otras decisiones y mostrar otras cosas, pero eso existe. Y para pensar en este documental y juntar esas cosas nos encontramos con un montón de cosas que ya veremos qué se puede hacer también, bueno, que ya veremos qué se puede hacer con toda esa maravilla, pero exceden mucho lo que hay, es increíblemente hermoso. ¿Cuándo vamos a poder ver esto? ¿Por qué dice capítulo 1? ¿Cuántos capítulos hay? Toda esa información Ahora técnica. te quiero escuchar. Lo vamos a ver el 8 de marzo, Muy bien. finalmente, ¿no? El 8 de marzo, que es este domingo. Como sabemos, el paro y la convocatoria a nivel nacional para el paro y la marcha van a ser el 9, que es el lunes. Bien. Y el domingo vamos a tener esta actividad en el espacio Inca, que también es una alegría, una emoción, una reivindicación de el estado presente que supimos conseguir en algún momento y que estamos defendiendo hoy. Hablo tanto de la posibilidad que nos ha dado la universidad pública a través de la Secretaría, la SECAT, la Secretaría de Ciencia y Técnica, con el financiamiento para proyectos. Por supuesto, bueno, el proyecto que tiene que ver con Cine Nacional y los espacios Inca, en este caso en Tandil funciona dentro del Centro Cultural Universitario. El domingo a las 18 horas vamos a ver la primera parte de En las camas, en las casas y en las plazas, y vamos a ver el primer capítulo
en una proyección especial y un estreno. Esperamos a toda la militancia. ¿Entrarán todos en el Inca? Es gratuito. Entrada libre y gratuita. Y Es vaya entrada con tiempo. libre y gratuita. Y bueno, la idea, el Ay, primer me encanta capítulo. que estés así de manija. Vos decís que sí. Para mí se llena la El primer sala, capítulo Llenemos la sala, va a durar por una favor. hora, pero nos queremos quedar un rato más para hacer un debatito, algunas. Ahí va, muy Creo bien. que es un momento en el que justamente necesitamos encontrarnos nuevamente, encontrar también estrategias para escucharnos. Para poder recuperar la potencia. Queda muy en claro viendo estas imágenes la potencia de los activismos y la posibilidad que nos han dado de cambiar cuestiones que parecen insalvables, como las leyes, ¿no? Gracias a Anabela y al área de cultura de la UNICEN, porque la verdad es que siempre están, ¿viste? Y cuando vimos que el documental estaba terminado, dijimos, che, esto hay que estrenarlo el 8, entre las muchas cosas que pensamos fue, hay que estrenarlo el 8, pero en vivo. O sea, no vamos a sacar en la plataforma un documental, esperemos un poco, no por esperarlo, digo, después, dentro de 2 días estará, Sí. pero estrenémoslo en vivo y encontrémonos. Claro. Por supuesto acá primero, porque es de donde estamos, pero por supuesto que vamos a ir para que se presente en vivo también en Azul, en Olavarría y en Quequén, como corresponde, porque están las historias de militancias de todos esos lugares y las compañeras y les compañeros de cada uno de esos lugares participando en el documental, pero nos parecía muy importante, y por supuesto cuando la llamamos a Anabela, enseguida sí, cuando, o sea, tanto el espacio Inca, Carla, como Anabela, que es del espacio Cultura, nada, como que irrumpimos en una programación que por supuesto ya tienen pensada, planeada, hecha, así que agradecemos mucho esa posibilidad, porque verlo juntas y juntes es otra cosa. Sí, aparte medio fiaca que haya caído domingo este año, el 8 de marzo, que por ahí iba a ser un día que iba a pasar, entonces hay una actividad que, Hay una que no actividad deja pasar la fecha. que así no como deja así. pasar la fecha. También hay otras, ¿no? Hay una actividad previa de mística y pinta de banderas, y Bien. el viernes 6 a partir de las 18 horas en Arte y Parte. Y bueno, y el domingo, como Asamblea Transfeminista, nos convocamos a partir de este convite que hacemos desde el área de género, de la cual soy la directora de la UNICEN, desde el grupo CISOC y desde el área de medios, nos convocamos a vernos y bueno, y a hacer una juntada previa, si se quiere, a la marcha del 9, que estamos convocando en la plaza a las 18 horas para marchar a las 19, en consonancia con lo que está pasando en todo el país, digamos, ¿no? Excelente, muy bien. Chicas, muchísimas gracias. El placer de Gracias a recibirlas. ustedes, como siempre. Gracias Radio La Compañía. En las camas, en las casas, en las plazas, capítulo 1, una historia de luchas. Esta proyección especial para el domingo 8 de marzo a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita en el espacio Inca UNICEN.